Bien, antes que nada les damos la bienvenida a todos, les agradecemos el día de hoy aquí su presencia en esta charla, que es la segunda que venimos realizando este año del tema de lo que sería ciudades inteligentes. Antes que nada voy a presentar al disertante de hoy, al doctor Pablo Filotrani. Es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente se desempeña como profesor titular en las cátedras de Algoritmos y Complejidad y Administración de Proyectos de Software y como investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Es también director del Laboratorio de I+D en Ingeniería de Software y Sistemas de la Información, centro de doble dependencia, con 2 investigadores y 8 becarios. Ha también publicado numerosos artículos en las áreas de integración de información, gobernanza electrónica, web semántica y ontologías aplicadas a bases de datos. Como decíamos, la charla del día de hoy, este webinario, se llama Ciudades Sostenibles Inteligentes, quien Pablo nos brindará a continuación, y sí les pedimos que durante la duración de la charla se mantengan muteados y después abriremos lo que sería todo el juego de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas si quieren en el chat, apenas se les vayan surgiendo, y cuando termine la charla las vamos a ir leyendo y contestando. Cualquier consulta también por el chat pueden preguntar o a mí o a todos, y yo se los voy a poder contestar. Bueno, muchas gracias y te dejo la palabra a vos, Pablo. Bueno, gracias a vos, María, por la presentación. Gracias a ustedes, a la Universidad FASTA, por darme la posibilidad de hacer la presentación de esta línea de investigación, Ciudades Inteligentes Sostenibles, que estamos realizando en el LISI, el laboratorio que dirijo, junto con la doctora Elsa Esteves, desde hace ya varios años, ¿sí? Bueno, la charla va a constar primero de una pequeña presentación de las actividades de investigación y desarrollo que hacemos en el laboratorio, como para dar un poco el contexto, ¿no? de dónde se transcurre el tema. Después vamos a presentar el concepto de ciudades inteligentes sostenibles, la evolución, digamos, de una ciudad inteligente hacia una ciudad inteligente sostenible. ¿Sí? Vamos a presentar el problema de política pública que representa desarrollar una ciudad inteligente sostenible. ¿Sí? Y vamos a ver algunas estrategias de desarrollo que en particular incluyen la gobernanza de la información. ¿Sí? Y bueno, para terminar, algunas conclusiones, redondear el tema. Bueno, como les dije, la primera parte de presentación, el LISI es un laboratorio de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Sur, el Departamento de Ciencia, Ingeniería y la Computación, y la SIC de la provincia de Buenos Aires, el centro, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En el LISI somos alrededor de 20 investigadores, entre investigadores, becarios, que realizamos los siguientes temas, las siguientes líneas de investigación: gobernanza digital, servicios públicos digitales, servicios públicos de acción social en particular, hemos hecho varios trabajos al respecto, gestión de la información del conocimiento, integración de información, web semántica, ciudades inteligentes, modelos de organización y de gobernanza, y sistemas distribuidos, computación en la nube y blockchain. En base a todo esto, bueno, nosotros nos vamos a centrar en el punto de ciudades inteligentes, ¿sí? Combinando los otros 2 puntos anteriores. Bueno, estamos desarrollando varios proyectos en particular que están relacionados con esto, proyectos locales, proyectos de la provincia, en particular con la asociación a la SIC, a la cual tenemos que agradecer todo el soporte que nos ha dado en todos estos años. También proyectos del CONICET, en colaboración con las unidades ejecutoras locales del CONICET, pero en particular el que va a ser importante para esta presentación, ¿sí? Y que voy a hacer referencia varias veces, es el proyecto Cap for City o Capacity, ¿sí? Que es un proyecto Erasmus Plus de creación de capacidades para el desarrollo de ciudades inteligentes sostenibles. ¿Sí? Este proyecto Erasmus Plus lo que pretende es desarrollar las habilidades para que una ciudad inteligente sostenible tenga precisamente la palabra sostenible, ¿sí? Como su fuerte, ¿sí?
porque el proceso de sostenimiento, ¿sí?, no se va a mantener si no tenemos las capacidades detrás, ¿sí? Y esto es un proceso continuo, no es un proceso que decimos hasta acá llegamos, ya lo cumplimos, es un proceso que se va a ir haciendo día a día y que cada vez asume desafíos diferentes y características diferentes. Bueno, otro proyecto también muy interesante y que está relacionado con todo esto, ¿sí?, es el de ética en servicios públicos digitales, ¿sí? Todo el tema de la valoración de hasta qué punto nosotros podemos introducir las tecnologías de la información y de la computación y de las comunicaciones, hasta qué punto podemos introducirlas dentro de estos servicios de las ciudades inteligentes, ¿sí? Este proyecto de ética además está avalado por la Cátedra UNESCO en Sociedades de Conocimiento y Gobernanza Digital, que también se desarrolla en esta universidad. Bueno, en base a estas líneas de investigación, ¿sí?, les quiero mostrar algunos resultados que hemos realizado dentro del LISI, ¿sí? Hemos hecho evaluaciones de capacidades institucionales, por ejemplo, para el gobierno de El Salvador, y en base a esas evaluaciones hemos hecho una estrategia, hemos colaborado en el desarrollo de una estrategia de desarrollo de gobierno digital para El Salvador. También hemos colaborado con la Agenda Digital de Costa Rica. Todos estos proyectos son financiados por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la evaluación de la estrategia del gobierno digital de Colombia. En este caso el proyecto fue financiado por la OCDE como parte del ingreso de Colombia a la OCDE. ¿Sí? También hemos realizado un libro, El fin del trámite eterno, ¿sí?, con respecto a la simplificación y la digitalización de trámites. La diferencia que hay entre los procesos de simplificación y digitalización. Hemos estudiado 3 casos de estudio de 3 países distintos y hemos comparado en dónde se separan y se juntan estos 2 temas de simplificación y digitalización. Eso con respecto a gobiernos nacionales. Con respecto a gobiernos locales, hemos trabajado mucho con estos proyectos de la SIC que nos permitieron colaborar con la Municipalidad de Bahía Blanca, en el caso de nuestra universidad, y también con la Municipalidad de La Plata, en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Y bueno, para ello hemos realizado actividades en los servicios públicos de acción social, hemos desarrollado una aplicación para las trabajadoras de trabajo social en base a este modelo conceptual, ¿sí?, que fue adoptada por el municipio, ¿sí? Y bueno, lo principal de esto es que, como les digo, nosotros lo que tratamos de hacer es de mantener que este proceso sea continuo, ¿sí? Y lo más difícil de todo no es el desarrollo de la aplicación, sino lo más difícil de todo es la capacitación de los funcionarios de la municipalidad, la adopción por parte de los funcionarios de la municipalidad para que ellos se apropien de la aplicación y después puedan seguir ellos manteniéndola y adecuándola a las nuevas necesidades. También hemos desarrollado una aplicación de seguridad ciudadana muy interesante porque se basa en datos del portal de datos abiertos de la municipalidad, ¿sí? Entonces, en base a los datos de los delitos denunciados en cada una de las comisarías de la ciudad, esta aplicación puede notificar a los usuarios si se encuentra en alguna zona peligrosa o no y tomar acciones en base a eso, ¿sí? Fíjense que la idea de esto también es el desarrollo innovativo en base a datos provistos por la municipalidad, ¿sí? Que los datos abiertos no sean algo simplemente de transparencia pública, como normalmente se publicita, ¿sí? Y que sirvan para desarrollar un nicho de información más allá de su uso como factor de transparencia pública. Bueno, también generamos aplicación para el mantenimiento de la información de los hogares de abrigo, que son los hogares en donde viven los niños menores que están en situación judicial. En base a los datos abiertos desarrollamos también un monitoreo, un tablero de control de monitoreo de la ejecución del presupuesto de la municipalidad.
Y bueno, las actividades en base al proyecto de ética en servicios públicos digitales, ¿no?, que hemos aplicado en todos estos servicios. Bueno, con respecto a ciudades inteligentes, tenemos este proyecto Cap4City que recién les mencioné, que es un proyecto donde participan 4 países sudamericanos y 4 países europeos. Por cada país europeo hay una universidad. Los países europeos son Polonia, Estonia, Holanda y Austria. Y los países americanos son Argentina, Chile, Brasil y Colombia, ¿sí? Y por cada país sudamericano participan 2 universidades. Nosotros participamos en la Universidad del Sur de Bahía Blanca junto con la Universidad Nacional de La Plata en La Plata, ¿sí? Y bueno, la idea de esto es detectar los conocimientos necesarios para la capacitación en ciudades inteligentes sostenibles y desarrollar currícula específica para esto. Bueno, es un proyecto que comenzó hacia fines del 2018, ya llevamos 1 año y pico dentro de estas actividades, y bueno, estoy seguro que va a tener resultados muy interesantes con respecto a la formación, ¿sí?, a la generación de estas capacidades que tanto buscamos. Dentro de la especialización y la formación de recursos humanos, ¿sí?, nosotros también tenemos un posgrado en tecnologías de la información para gobierno digital que estamos lanzando en el año que viene. Este es un posgrado semipresencial donde lo que buscamos es capacitar al personal de tecnología de las municipalidades que normalmente son personas que ya llevan determinado tiempo de recibidos, que han estudiado con un tipo de tecnología que ya ha quedado obsoleta, ¿sí? Y entonces le podemos dar un refresco de las tecnologías nuevas a través de esta especialización, ¿sí? Bueno, como ven, la idea de esta presentación es mostrarle que no es el trabajo que estamos haciendo es bastante aplicado, ¿sí? No es una investigación básica puramente teórica, sino lo que buscamos nosotros es el impacto en la sociedad de la transmisión de todos estos conocimientos. Bueno, entonces comenzamos con la introducción del concepto de ciudad inteligente sostenible. Bueno, las ciudades inteligentes sostenibles es un área interdisciplinaria, sumamente interdisciplinaria, ¿sí? Que, bueno, en el caso nuestro surgió en la parte de informática, pero que en otras universidades ha surgido en otros departamentos o en otras facultades, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, las facultades de arquitectura, o incluso en facultades de leyes, por ejemplo, ¿sí? Como es el caso de la Universidad Externado de Colombia, que es una de las que participan en el proyecto Cap4City, ¿sí? La ciudad inteligente sostenible tiene una parte que es la urbanización, otra parte que es el desarrollo sostenible y otra parte que es la digitalización, ¿sí? Y la intersección de todas estas 3 áreas, de estos 3 saberes, ¿sí?, es lo que forma la ciudad inteligente para el desarrollo sostenible, ¿sí? Normalmente ustedes, las interacciones 2 a 2 entre estas partes se daban, ¿sí? Nosotros tenemos que el desarrollo sostenible junto con una urbanización y arquitectura podemos tener una ciudad sostenible, ¿sí? O la urbanización junto a la digitalización, nosotros tenemos el concepto de ciudad inteligente, ¿sí? Cosas que ya se han dado, digamos, se han analizado hace varios años, ¿sí? Pero ciudad inteligente para el desarrollo sostenible es una interacción nueva que se da, ¿sí?, y que involucra a estas 3 áreas. Bueno, y para esto tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la urbanización dentro de la vida nuestra de todos los días, ¿sí? En 2008, ¿sí?, ya por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población vive en las ciudades, ¿sí? Esto significa que pasamos el 50% de la población, ¿sí?, que está viviendo en ciudades y no en zonas rurales,
¿sí? Es más notable en lugares como, por ejemplo, Europa, Latinoamérica o Norteamérica, ¿sí? Pero a partir de 2008 hacia 2050, desde la actualidad hacia 2050, ese proceso, ¿sí?, según las Naciones Unidas, se va a acentuar en el resto de las naciones, en África y en Asia. Fíjense, el rojo es lo que está proyectado, el azul son los datos actuales, ¿sí? En Europa, Latinoamérica y Norteamérica, más o menos se va a aumentar, pero no es tanto. El aumento considerable se va a dar en las otras regiones, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, la población mundial va a crecer alrededor más o menos de un tercio, ¿sí? Desde 7,2 mil millones hasta 9,6 mil millones de habitantes, ¿sí? Pero, sin embargo, la población urbana va a crecer cerca de 2 tercios, ¿sí? Va a crecer el doble. La tasa de crecimiento de la población urbana va a ser el doble en ese mismo lapso, ¿sí? De 3,9 mil millones hasta 6,3 mil millones, ¿sí? Entonces, cerca de la mitad de la población humana, ¿sí?, va a vivir en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Ciudades más o menos del tamaño de Mar del Plata, del tamaño de Bahía Blanca, ¿sí?, del tamaño de Tandil, ¿sí? Ese va a ser el tipo de ciudades que va a abarcar la mayor parte de la población mundial. Por otra parte, vamos a tener también las megaciudades, con más de 10 millones de habitantes, ¿sí? 1 de cada 8 de todos los ciudadanos humanos van a vivir en estas megaciudades, ¿sí? Y se calcula que para el 2030 va a haber 41 de estas megaciudades, ¿sí? Estas megaciudades representan un desafío particular, ¿sí?, porque, digamos, tienen otro tipo de aspectos para ser analizados, ¿sí? Y bueno, a medida que continúa la urbanización, entonces estos retos para el desarrollo, ¿sí?, van a afectar cada vez más a las ciudades, ¿sí?, y estas ciudades cada vez van a estar presentes en países de ingresos medios bajos, ¿sí?, en países como en África, como en Asia, ¿no?, que es donde veíamos que la urbanización iba a aumentar mucho más, ¿sí? Y en estas ciudades, ¿sí?, entonces es muy importante el uso de las tecnologías de la información para mejorar la calidad de la vida, ¿sí? No podemos depender simplemente en las tecnologías tradicionales. Bueno, entonces vamos a tener que desarrollar políticas integradas para integrar esta tecnología dentro del desarrollo de las ciudades, ¿sí? Piensen ustedes que los seres humanos hemos construido ciudades para 3.000 millones de personas en 3.000 años, ¿sí? En toda la historia de la humanidad, ¿sí?, las ciudades que hemos construido son para que la habiten 3.000 millones de personas. Y en los próximos 30 años vamos a tener que construir ciudades para la misma cantidad de personas, ¿sí? O sea, lo que hemos hecho en 3.000 años, ahora lo vamos a tener que hacer en 30 años. Ciudades para que 3.000 millones de personas puedan habitarla. Bueno, estos son entonces los desafíos que presenta la urbanización, ¿sí? La urbanización se mezcla con el desarrollo sostenible, ¿sí? El desarrollo sostenible tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, ¿sí? Son 17 objetivos que las Naciones Unidas se planteó para lograr en el año 2030, ¿sí? Y bueno, entre esos 17 objetivos, ¿sí?, por supuesto que son objetivos ideales, ¿no? El fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación, etc. El número 11 en particular es el de las ciudades y comunidades sostenibles. El número 11 está directamente relacionado, ¿sí?, con el proceso de urbanización y la característica de sustentabilidad de estas áreas urbanas, ¿sí? Bueno, convertir a las ciudades y los asentamientos urbanos en inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es el objetivo entonces de las ciudades sostenibles. La idea que tiene este objetivo para el año 2030 es garantizar el acceso a una vivienda adecuada, que tenga los servicios básicos, incluso aquellos en los barrios pobres,
¿sí? Proporcionar el acceso a los sistemas de transporte que sean accesibles, que sean sostenibles, que haya especial énfasis en el transporte público y que ese transporte público pueda servir también para aquellas personas que están en situación especial, los sectores vulnerables, las mujeres, niños, las personas con discapacidades, las personas de edad. Mejorar la urbanización incluyente y sostenible para la planificación y gestión de asentamientos urbanos participativos, integrables, sostenibles en todos los países, y fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. ¿Sí? Este es entonces el objetivo 11 dentro de los SDG de las Naciones Unidas, que tiene que ver, ¿no?, como decíamos, con la interacción, la intersección entre la urbanización y el desarrollo sostenible. Fíjense que hasta el momento no estamos hablando para nada de digitalización. Bueno, la ciudad inteligente sostenible, ¿sí?, nosotros la podemos ver, acá tenemos algunas definiciones de algunos autores, ¿sí?, como la intersección ya con la parte de digitalización, ¿sí? Invertir en capital humano y social y en infraestructura para impulsar el crecimiento económico sostenible y de alta calidad de vida con un manejo racional de los recursos nacionales, naturales y una gobernanza participativa, ¿sí? Esta es la definición de Carol Liu del año 2011. Fíjense que ella introduce las TIC dentro del concepto de ciudad inteligente. Otra definición, la de Ottendal, las oportunidades, aprovechar las oportunidades presentadas para las TIC para promover la prosperidad y la influencia, ¿sí? Las TIC forman parte indiscutible de este proceso, ¿sí? Otra definición dice, una ciudad donde las TIC se fusionan con las infraestructuras tradicionales utilizando nuevas tecnologías digitales, ¿sí? El hecho de que las TIC sea la plataforma básica sobre las bases corran todos los demás servicios que integran la ciudad, ¿sí? Y bueno, en la última definición tenemos que una ciudad inteligente sostenible es un entorno urbano que, apoyado por sistemas TIC generalizados, puede ofrecer servicios avanzados e innovadores a los ciudadanos para mejorar la calidad de vida. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos que mantener este objetivo de sustentable, de desarrollo sustentable, con la base del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, esto significa que cualquier enfoque que nosotros tomemos para ciudades inteligentes sostenibles, vamos a tener que aprovechar al máximo, ¿sí?, el potencial que ofrece la digitalización, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de lado, ¿sí?, toda esta nueva incorporación de tecnología. Pero tampoco tenemos que hacer que la incorporación de tecnología sea lo único, ¿sí? Porque muchas veces muchos proyectos fallan porque solo se dedican al aspecto tecnológico y no al otro aspecto, al aspecto, por ejemplo, de urbanización o al aspecto de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces hay que ver las cosas desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, ¿sí?, y que la tecnología nos ofrezca una herramienta, pero que no sea el fin, ¿sí? Y el otro objetivo que tenemos que tratar de lograr es perseguir una visión de ciudad inteligente sostenible, o sea, tener una conciencia de que se está desarrollando una ciudad inteligente sostenible. Y para eso, ¿sí?, les presento acá una definición de lo que es esta visión, ¿sí?, que también está sacada de un documento desarrollado por la Universidad de las Naciones Unidas, el Centro de Estudio de Gobernanza Electrónica, ¿sí? Creo que después van a tener las slides, están todas las referencias para que puedan buscar la información, ¿sí? Entonces, la visión de una ciudad inteligente sostenible es el desarrollo de una ciudad, ¿sí?, que incluye un proceso de transformación continua. Esto que yo les decía recién, de que no tiene un fin específico, ¿sí? Es un ciclo que se va adaptando en cada ciudad
de acuerdo a sus propias necesidades, ¿sí? y que es infinito, ¿sí? Nunca lo vamos a poder llegar a terminar. Y este proceso involucra la construcción de diferentes tipos de capacidades, ¿sí? Capacidades de infraestructura, capacidades técnicas, capacidades humanas, capacidades institucionales, que también son muy importantes, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida de los residentes y lograr el desarrollo económico, protegiendo los recursos naturales, ¿sí? Y realizando todo esto en base al compromiso y la colaboración de los interesados, los habitantes de la ciudad. Bueno, esta es la visión que se tiene que adoptar, ¿sí? Y que tiene que ser adoptada, digamos, no solo por las autoridades de las ciudades, sino también por los propios habitantes, ¿sí? Los propios habitantes tienen que ser conscientes de que están dentro de ese proceso, que forman parte de ese proceso. Bueno, y para precisamente esta construcción de capacidades es que tenemos este proyecto que llamamos Cap for City, ¿sí? La idea del proyecto es generar posgrado de especializaciones en ciudades inteligentes sostenibles, que esos posgrados y esas especializaciones tengan en cuenta las características locales de cada ciudad, porque no es que nosotros podemos decir que para una determinada ciudad en Colombia, para que sea inteligente y sostenible, vamos a tener las mismas características que para una ciudad, por ejemplo, Bahía Blanca, o por ejemplo, una ciudad cualquiera en Argentina, ¿sí? Cada ciudad tiene sus propios proyectos, sus propios procesos, ¿sí? Y tienen que ser tenidos en cuenta dentro de la construcción de esas capacidades, ¿sí? Esto hace que no sea tan fácil esta construcción de capacidades, ¿sí? Bueno, les dejo también la referencia al proyecto para que vean todas las actividades que se están realizando, ¿sí? Y bueno, los invito eventualmente cuando terminemos con el proyecto, tengamos las especializaciones, si quieren participar, bienvenidos. Bueno, un ejemplo, ¿sí?, de ciudad inteligente sostenible, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Como les digo, varían los conceptos que queremos usar, ¿sí? El ejemplo que les doy es la ciudad de Bangalore en India, ¿sí? Bangalore es la capital del estado de Karnataka, que es del sur de India, ¿sí? Y en esa ciudad se han instalado montones de empresas tecnológicas. En particular se instaló Cisco, ¿sí?, que provee toda una infraestructura de red, ¿sí?, que permite conectar a todos los servicios, ¿sí? Y entonces el gobierno y las empresas, ¿sí?, se han juntado para desarrollar este concepto de ciudad inteligente sostenible, ¿sí?, mediante un montón de proyectos, como por ejemplo el desarrollo de transporte urbano, como por ejemplo el desarrollo de la recolección de residuos, donde se recicla el 100% de los residuos sólidos, como por ejemplo la educación tecnológica, ¿sí?, forma parte de esto de lo que decíamos, de la capacitación y de la apropiación por parte de los ciudadanos del modelo, de la visión de la ciudad que se quiere tener, ¿sí? Bueno, hay un montón de proyectos. Si ustedes están interesados, pueden ir a buscar mayor información, ¿sí? Lo que les puedo mencionar con respecto a esto es que esto es un proyecto de ciudad inteligente sostenible que es top-down, ¿sí?, que viene desde arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, el gobierno y las empresas decidieron, bueno, vamos a hacer esta ciudad inteligente sostenible y empezaron a desarrollar, ¿sí? No es la única forma de desarrollar proyectos top-down, ¿sí?, de desarrollar proyectos de ciudades inteligentes sostenibles top-down. Puede ser también bottom-up, ¿sí? Hay veces que surge de los propios ciudadanos, ¿sí? Y para eso les muestro otro ejemplo, pequeño, pero que sirve como iniciativa de ciudad inteligente sostenible, ¿sí?, que es la cuádruple hélice de interacción que hemos tenido acá en la ciudad de Bahía Blanca en respuesta de todas estas acciones necesarias para enfrentar la pandemia, ¿sí? Cuando empezó la cuarentena, ¿sí?, cuando empezó el aislamiento social, ¿sí?, bueno, lo primero que surgió fue el desarrollo
de una aplicación para administrar las donaciones. Quienes querían recibir ayuda social se podían anotar a través de esta aplicación, y quienes podían donar también se podían anotar en esta aplicación, ¿sí? Lo más lindo que esto no surgió por propuesta de la municipalidad, ¿sí? Simplemente a través de un grupo de alumnos de la universidad, ¿sí? Empezaron a decir, bueno, podemos llegar a hacer esto, ¿sí? Nos contactamos con la municipalidad, nos contactamos con las empresas de polo tecnológico, ¿sí? Y bueno, por eso les llamamos cuádruple hélice de innovación, ¿sí? Participa no solo el gobierno, participan no solo los ciudadanos, participa no solo la academia, sino también las organizaciones sociales, ¿sí? Como por ejemplo el Centro de Estudiantes o el Polo Tecnológico, ¿sí? Y entre todos, porque fue algo que, por ejemplo, desde la Universidad de Sora no se podía hacer, ¿sí? Entre todos desarrollaron esta aplicación, que después se extendió a cuando ya, digamos, la cuarentena estaba avanzada y empezaba a verse los problemas económicos, a una segunda aplicación que fue la de vender desde los comercios, ¿sí? Sin la necesidad de ir hasta los locales, ¿sí? Entonces, en esta segunda aplicación los comerciantes se podían registrar los delivery, ¿sí? Y los habitantes de la ciudad podían usarla para hacer compras sin necesidad de acercarse a los locales, ¿sí? Y bueno, tuvimos también una tercera aplicación de organizar tu salida para ayudar a las personas que tenían problemas en realizar las compras, que estaban en grupos de riesgo y no podían salir de sus casas, ¿sí? Digamos, surgió de una iniciativa propia, ¿sí? De ver que las tecnologías de la información y las comunicaciones podían ayudarnos a resolver una problemática que era nueva, que era impensada, y en la cual nadie tenía los recursos para enfrentarla. Bueno, vamos a analizar un poco entonces esto de ciudad inteligente sostenible desde el punto de vista de política pública, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes sostenibles, tenemos un conjunto de 6 dimensiones que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por un lado tenemos la más importante que considero yo, ¿sí? Es la de personas inteligentes, ¿sí? Las ciudades inteligentes sostenibles tienen que tener habitantes que estén habituados a la creatividad, que estén habituados a una educación continua y que estén habituados a la flexibilidad, ¿sí? Que se puedan adaptar a los cambios. Por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿sí? Tienen que tener condiciones de vida inteligentes, ¿sí? Donde, por ejemplo, tengan un sistema de salud inteligente, ¿sí? Una de las características, por ejemplo, que me olvidé de mencionarle de Bangalore, es el de la historia clínica electrónica, ¿sí? Donde todos los habitantes tienen su propia historia clínica que está almacenada en la nube, y no importa el centro de salud que vayan, ya se tiene todos sus antecedentes y sus estudios disponibles para que puedan ser usados en la atención de ese momento, ¿sí? También tiene que tener los aspectos de seguridad, ¿sí? Como recién habíamos hablado de la aplicación esta que desarrollamos en base a los datos abiertos, y de cohesión social, ¿sí? Tiene que haber un sentido de ciudad, ¿sí? que integre a estos habitantes. Todo esto tiene que estar también involucrado, inmerso en un ambiente inteligente, ¿sí? Donde haya espacios verdes, que haya iluminación inteligente, que haya una administración inteligente de los residuos. Tiene que haber una economía inteligente que esté basada en la innovación, en el emprendedurismo, ¿sí? Que tenga aspectos de economía colaborativa, ¿sí? Y acá cuando hablo de economía colaborativa, involucro no solo a las pequeñas empresas que pueden llegar a colaborar entre sí, sino también colaboración, ¿sí? Económica, ¿sí? Entre municipios y las empresas, o entre pequeñas empresas y grandes empresas, ¿sí? Que tiene que haber un nicho de innovación,
entre todos los participantes. Por supuesto, tiene que tener también el aspecto inteligente en la dimensión de gobierno, ¿sí? La parte de transparencia, como habíamos mencionado en los portales de datos abiertos, la parte de participación, ¿sí? Donde las tecnologías de información y las comunicaciones tienen un rol muy importante, ¿no? Antes la participación directa de los habitantes era casi imposible, ¿sí? De hecho, bueno, la democracia y la elección de los representantes, digamos, se motivó en esa imposibilidad de la participación directa. Pero lo que buscamos ahora es que los habitantes vuelvan a tener protagonismo dentro del gobierno. Y por último tenemos el aspecto de movilidad inteligente, ¿sí? Donde involucramos el transporte, que sea seguro, que sea accesible, que esté integrado en todos sus aspectos. Bueno, estas dimensiones, ¿sí?, se aplican a un problema que es realmente complejo, de las ciudades inteligentes sostenibles, ¿sí? Un problema complejo, o wicked en inglés, ¿sí? Wicked no es una traducción exacta de complejo, es como un problema difícil, retorcido o rebuscado, ¿sí? Es un problema de política pública que no se puede describir definitivamente, que no hay una descripción precisa, ¿sí? Que nosotros no tenemos una descripción precisa de ciudad inteligente sostenible, ¿sí? Tenemos algunos objetivos a lograr, pero no sabemos exactamente cómo es, ¿sí? Que se define por una sociedad pluralista, donde no existe un bien público indiscutible, ¿sí? Donde no tenemos un objetivo único, ¿sí? Donde tenemos que respetar los distintos objetivos que cada grupo puede llegar a tener. Donde no hay una definición objetiva de equidad, no sabemos exactamente cómo ser equitativos, ¿sí? No tiene políticas que sean significativamente correctas o significativamente falsas. Tenemos un conjunto de políticas que nosotros sabemos que puede llegar a ayudar, ¿sí? Pero no estamos seguros si van a ser correctas o no. Y no tiene soluciones óptimas a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, este es un problema wicked clásico, ¿sí? Crear una ciudad inteligente y sostenible, ¿sí? Nosotros lo podemos caracterizar a través de todas estas propiedades. Entonces, como un problema complejo, ¿sí? Si la ciudad inteligente y sostenible no tiene una formulación definitiva, ¿sí? El desarrollo no tiene ningún mecanismo para decir cuándo se alcanzó la propiedad de ser inteligente. De hecho, bueno, estamos considerando inteligente en un aspecto amplio, ¿sí? Hay gente que dice, no, la inteligencia artificial tiene estas características, esto que se está haciendo no es inteligente, ¿sí? En realidad, la propiedad de inteligente solamente se presenta si involucra en algún aspecto el uso de tecnologías digitales. Las soluciones que se van a desarrollar, ya les digo, no son ni verdaderas, ni falsas, ni correctas, ni incorrectas, ¿sí? Pueden ser buenas o malas, ¿sí? En distintos tipos de grados según el tipo de contexto, ¿sí? No existe una prueba inmediata ni definitiva de una solución, no podemos probarlas definitivamente, ¿sí? Cada iniciativa es una iniciativa de un solo disparo. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos volver a repetirla después, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta también esto que decíamos de integrar y apropiar, ¿sí?, a los habitantes de la ciudad dentro de la visión, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una muy buena iniciativa tecnológica que provee una muy buena solución para los habitantes de la ciudad, pero esa iniciativa se muere en sí misma, ¿sí? Cuando es implementada y no tiene el apoyo de quienes la usan, ¿sí? Entonces, en el momento en que, por ejemplo, cambie el gobierno, o en el momento en que la iniciativa necesita adaptarse, adecuarse a nuevas situaciones, esa iniciativa muere, ¿sí? Y el hecho de que ese disparo único que hemos tenido
no haya logrado su objetivo, ¿sí? Es doblemente malo, porque después nuevas iniciativas van a costar mucho más que sean implementadas. La ciudad inteligente sostenible, entonces, no tiene un conjunto numerable de soluciones potenciales, ¿sí? Hay distintas soluciones para distintas ciudades, ¿sí? Tampoco hay un proceso único, bien descrito, para implementarlas. Cada ciudad es esencialmente única y va a tener sus características, sus procesos específicos, ¿sí? Que tienen que ser desarrollados por la propia ciudad. El problema entonces tiene que ser abordado por una iniciativa, ¿sí? Que a veces tenemos una iniciativa que puede ser considerada un síntoma de otro problema, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, cuando uno empieza con todo este tipo de aplicaciones móviles, ¿sí? Empieza a surgir el tema de la privacidad de los datos y la inmersión de la parte pública dentro de los datos privados. La existencia entonces de una discrepancia al desarrollar una iniciativa se puede explicar de varias maneras. Tenemos distintas razones por las cuales nosotros podemos tener opiniones diversas para esa iniciativa, y la elección de una de ellas, ¿sí? Va a determinar la naturaleza de la solución que se adopte. Y bueno, el planificador social que tiene en mente una ciudad inteligente sostenible no tiene derecho a equivocarse, ¿sí? Los responsables de las iniciativas serán los responsables del impacto que la iniciativa tenga en la vida de los residentes. O sea, estamos en una situación bastante compleja, ¿sí? Bastante wicked, como habíamos presentado. Bueno, ¿cuál es entonces el proceso para tratar de lograr de solucionar este problema complejo? Bueno, en base a los estudios que les mencioné anteriormente, ¿sí? Hemos descrito las características y los conceptos que están involucrados en el proceso, ¿sí? A través de las dimensiones, ¿sí? Estas son las 6 dimensiones que les mencioné recién, analizadas con respecto a cada una de las ciudades, ¿sí? Esto nos va a dar el contexto, ¿sí? Ese contexto también tiene que ser incluido, tienen que estar presentes la descripción de los valores, las motivaciones, los desafíos, los riesgos que se pueden llegar a tener en el desarrollo de las iniciativas y las características de la región en la cual está involucrada la ciudad, ¿sí? Entonces, el proceso va a incluir un conjunto de tecnologías y de recursos, ¿sí? Y va a involucrar una transformación que tiene como características el enfoque, los interesados, los mecanismos de gobernanza y un modelo de madurez para evaluar el efecto de esa transformación. Y la salida va a ser un conjunto de innovaciones y de beneficios, ¿sí? Entonces, todo proceso de ciudad inteligente sostenible tiene que tener una descripción en base a este conjunto de elementos. Bueno, es esencial entonces reconocer y entender, ¿sí? Que la ciudad tiene un conjunto de información que administra y que todo el aspecto inteligente de la ciudad inteligente sostenible, ¿sí? Se maneja a través de la información, ¿sí? La información es como vendría a ser el flujo de sangre, digamos, de la ciudad inteligente sostenible, ¿sí? La ciudad tiene entonces que, como les decía, reconocer, ¿sí? Muchas veces esa información fluye, ¿sí? Y la ciudad no la reconoce, ¿sí? Hay un montón de información que anda dando vuelta, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, se tiene información sobre el estacionamiento. Hoy en día la mayoría de las ciudades saben en cada cuadra cuántos autos están estacionados en cada hora de la ciudad, ¿sí? Sin embargo, esa información no es utilizada para nada, ¿sí? No es reconocida. Y entenderla, ¿sí? Entenderla significa evaluar su volumen, ¿sí? Evaluar cuál es la cantidad y evaluar cuál es su impacto. Entonces, se pueden definir los flujos de esa información, ¿sí? Bueno, como les decía,
es importante para esto tener un portal de datos abiertos, pero un portal de datos abiertos que no esté destinado solamente a la transparencia pública, ¿sí? Un portal de datos abiertos que está destinado a la transparencia pública con un montón de grafiquitos muy atractivos visualmente, ¿sí? No sirve de nada, ¿sí? Porque incluso hasta para la transparencia pública es poco, ¿sí? Porque llega un momento que el ciudadano mira unas cosas y después se aburre, ¿sí? Lo importante de un portal de datos abiertos es que genere, ¿sí?, un nicho de innovación, ¿sí?, de aplicaciones que consuman esos datos, ¿sí?, que se puedan desarrollar a partir de la confianza de que esos datos van a estar actualizados en forma adecuada y que los datos van a ser de calidad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos poner disponibles, ¿sí?, la información de la ciudad en estos portales, ¿sí?, y la innovación, digamos, el nicho de innovación que tiene la ciudad, puede dar el uso que muchas veces los gobiernos no son capaces, ya sea por falta de recursos o incluso por falta de medios, por falta de elementos, por falta de formación de sus empleados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les decía recién, si nosotros ponemos disponibles la información del estacionamiento en el portal de datos abiertos, ¿sí?, a alguien se le podía ocurrir desarrollar una aplicación en base a esos datos abiertos. Otro ejemplo importante sobre el reconocer y entender la información de una ciudad es la instauración de digamos, el puesto o la figura del GIO público, ¿sí? El GIO vendría a ser el gerente de información, ¿sí? Así como tenemos el GTO, que es el gerente de tecnología, ¿sí?, podemos tener un GIO, que es el gerente de información de una organización, incluso de una municipalidad, de una ciudad, ¿sí? Este gerente de información es el que va precisamente a administrar, a validar y a generar los flujos de calidad para los datos de la municipalidad, ¿sí? Va a ser el que reconozca esos datos, el que define la importancia y también el valor de esos datos. Esto es algo también en lo cual hemos trabajado. Esta figura es una figura nueva, ¿sí?, que, por ejemplo, en algunas municipalidades, en algunos gobiernos chicos, por ejemplo en Estonia, por ejemplo también en Holanda, se han empezado a aplicar, ¿sí?, pero que, digamos, tiene sus resistencias, ¿sí? Tiene sus resistencias porque el manejo de la información muchas veces está sectorizado, muchas veces está separado a través de silos, ¿sí? Y esto hace que su administración única no sea tanto posible. Bueno, otra de las cosas que es importante tener es instalar la cultura de la calidad de los datos, ¿sí?, que se demanden datos de calidad, ¿sí? Lo que les decía recién, que los datos no solo estén disponibles, sino que se mantenga su actualización regular, que se mantenga su calidad regular. Bueno, como contraejemplo de esto podemos ver los datos que están inmersos en los sistemas ligados, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en las universidades ahora tenemos que luchar un montón con todos los sistemas SIU que andan dando vuelta, ¿sí?, en donde los sistemas SIU se han transformado en la nueva normativa de las universidades, ¿sí? O sea, estamos cambiando las normativas para adaptarnos al SIU. No tiene sentido, el SIU se tiene que adaptar a las normativas. Si una universidad que decide tal cosa, ¿sí?, porque el SIU no lo permita, no puede cambiar su opinión, ¿sí? Bueno, esto hace que la información quede guardada en esos sistemas, ¿sí? La normativa queda guardada en esos sistemas y muchas veces, después de que las personas que desarrollaron esos sistemas se van,
¿sí? No se tiene registro de esa información. Para eso estaría, ¿no?, esta figura acá, para decir, bueno, tenemos ciertos aspectos de la información que están implementados en el sistema, ¿sí? Otro contraejemplo que podemos tener es el outsourcing de los registros de la información. Hoy en día, muchas organizaciones están basando guardar sus datos en la nube, ¿sí?, en empresas, ¿sí?, que residen en otros países. ¿Sí? Y eso hace que la información se guarde con las características y la calidad que esas empresas establecen. Y por ahí esas características y calidad no son las necesarias desde el punto de vista de la organización y de la municipalidad local. Bueno, como ejemplos de esta gobernanza de la información necesaria, les voy a presentar rápidamente, porque ya me está quedando sin tiempo, el caso de Prometea. ¿Sí? Prometea es una aplicación desarrollada por el Ministerio Fiscal Público de la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, para ayudar a los fiscales en la redacción de sus dictámenes, ¿sí? Bueno, resulta que en el Ministerio Fiscal Público, ¿sí?, realizaron una certificación de calidad de los procesos, ¿sí? A partir de la certificación de calidad de los procesos, identificaron, ¿sí?, la información que manejaban esos procesos, ¿sí?, la calidad y la cantidad de esa información, ¿sí? Y, por ejemplo, se dieron cuenta de que el 60% de los dictámenes que tenía que emitir determinado fiscal, ¿sí?, correspondían a un solo tipo de casos, ¿sí? Bueno, entonces, en base a eso, hicieron una reingeniería de los procesos, ¿sí?, y desarrollaron una aplicación que utiliza inteligencia artificial, ¿sí?, que permite a los fiscales recuperar todos los casos anteriores que sirven como jurisprudencia para elaborar el dictamen de un determinado caso, ¿sí? A partir del caso tienen una serie de palabras claves que el fiscal elige, ¿sí? Entonces recupera la información de los casos relacionados, permite la generación automática del borrador de ese dictamen, el fiscal actualiza ese borrador y puede resolver los casos con mucha mayor celeridad, ¿sí? Esto es mucho más importante si se tiene en cuenta que esos casos precisamente son de ayuda social, ¿sí? Son casos donde la gente pide, por ejemplo, una ayuda para vivienda o una ayuda para la alimentación, ¿sí? Y son casos que tienen que ser resueltos en forma lo más rápida posible, que no pueden esperar años, ¿sí? Bueno, este tipo de aplicación, que también o sea, tiene el aspecto de inteligencia artificial, de que responde al lenguaje natural, o sea, a través de comandos que uno puede hacer en voz, puede elaborar el borrador de dictamen, ¿sí? Está documentado en esta documentación que desarrollamos también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en junio de este año. Es muy interesante. Si quieren leer más características de esto, los invito a que bajen la documentación, es totalmente accesible. Bueno, conclusiones. El desarrollo entonces de ciudades inteligentes sostenibles es una avenida, ¿sí?, donde nosotros no tenemos en claro cuál es la dirección que vamos a tener que tomar. Esta avenida nos sirve para planificar los cambios de las ciudades, ¿sí?, para planificar los cambios de cómo adaptarlas y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿sí?, estos objetivos que definió las Naciones Unidas, ¿sí?, pero que digamos, el hecho de que sean sostenibles no significa de que estén asociados a estos objetivos únicamente, sino de que haya un proceso continuo de mejora detrás de esto, ¿sí? Las tecnologías tienen que ser una base para este proceso, ¿sí?, pero no tiene que ser el objetivo en sí. El desarrollo, entonces, promete mejorar la calidad de vida de las personas a través de un desarrollo económico, cuidando el medio ambiente, ¿sí?, y cuidando la fortaleza de las instituciones,
¿sí? Cuidando las institucionalidades. La gobernanza tiene que estar apoyada con el compromiso y la colaboración de los interesados, ¿sí? Y esa gobernanza es clave para el desarrollo, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos ni el compromiso de los interesados, ni la gobernanza, entonces no se va a lograr una ciudad inteligente sostenible, ¿sí? Esto constituye, bueno, un problema complejo, ¿sí? En el sentido en que ya lo hemos descrito, y que no tiene una solución única. Y bueno, tenemos 6 dimensiones en las cuales podemos llegar a aplicar estas soluciones, ¿sí? Las personas, las vidas, la economía, la movilidad, el ambiente y la gobernanza, ¿sí? Y que tenemos que tratar de que esto sea en forma integral, en forma holística. Los impactos positivos en una de ellas no tendrían que afectar negativamente en las otras. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias también a Elías por la invitación. Y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Pablo, por tu disertación, muy interesante realmente, y como decíamos, ya tenemos abierto el espacio de preguntas y respuestas. Si quieren, por medio del chat, pueden ir planteando aquellas dudas que hayan surgido durante la charla o alguna pregunta que le quieran hacer a Pablo. Así que bueno, vamos esperando si hay alguna consulta o duda, y mientras tanto, Pablo, mira, justo hay una pregunta, así que mi pregunta queda para después. Pregunta de Horacio. ¿Existe algún modelo particularmente recomendable al caso argentino para la medición y evaluación de la calidad de datos en el ámbito público? Que yo conozca, no. ¿Sí? Existen modelos globales, ¿sí? Pero, como les digo, los modelos globales no siempre son adecuados para las circunstancias locales. Y para datos públicos en ciudades argentinas, que yo conozca, no existen. Eso no quiere decir que pueda existir, por ahí hay, no conozco. ¿Sí? Pero de mi parte no tengo conocimiento de ninguno. ¿Es una falencia esta, que falta algún modelo particular? Sí, es una falencia. Lo que pasa que, o sea, es posible desarrollar modelos, sí, incluso nosotros en algún momento estuvimos interesados, pero el desarrollo de un modelo en sí no tiene mucho sentido si no hay un apoyo institucional fuerte, ¿sí? Porque uno puede tener el modelo mejor desarrollado, ¿sí? Y después, si las propias municipalidades, los propios gobiernos provinciales no están interesados en seguir ese modelo, ¿sí? Entonces el modelo termina siendo algo teórico que no sirve para mucho, ¿sí? Entonces, digamos, yo lo que creo es que ese tipo de modelos tendría que surgir de algún tipo de organización. Por ejemplo, supongamos, hablé del GIO para las municipalidades. Supongamos que haya muchos GIO en las municipalidades, entonces la asociación de todos estos GIO podría llegar a desarrollar este tipo de modelos, ¿sí? De funcionarios municipales que tienen responsabilidad en el manejo de los datos. Entonces ahí sí tendría un sentido para el desarrollo de este tipo de modelos. Pero si no, termina siendo simplemente un juego teórico. Bien, ahí te preguntan, ¿en qué condiciones se pueden trasladar tus experiencias a otras ciudades de la provincia o a otras en general? Mira, la idea es que estas experiencias sean válidas, ¿sí? en todas las ciudades de la provincia. De hecho, los proyectos que hemos realizado en la SIC, ¿sí? Son a través de su aplicación a toda la ciudad, ¿sí? La mayoría del software que hemos desarrollado son software que se puede, software abierto, que se puede aplicar en otros casos, ¿sí? Pero la idea no es que el mismo software llevarlo y lo usen otras municipalidades, ¿sí? Porque puede haber que otras municipalidades tengan otras necesidades u otros contextos, ¿sí? Entonces, lo que principalmente nosotros promovemos es empezar por una cultura, ¿sí? De reconocimiento de los datos, de reconocimiento de la información, y a partir de esa cultura ahí va surgiendo las necesidades, ¿sí? Que las podemos resolver a través de estas aplicaciones que pueden estar disponibles, o puede ser otro tipo de aplicaciones
¿sí? Hoy en día, digamos, el desarrollo en sí de estas aplicaciones no es lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil es la apropiación de esas aplicaciones, ¿sí? Porque nosotros podemos resolver algo que satisfaga una necesidad del momento, pero bueno, la municipalidad tiene que adaptar y adoptar eso, ¿sí? Y tiene sentido que después los propios funcionarios o los propios empleados municipales sean los que hagan el mantenimiento de eso, ¿sí? Uno no puede estar siempre atrás de esas cosas, y tampoco tiene sentido que la municipalidad dependa de externos, de terceros, ¿sí? En el mantenimiento de eso, ¿sí? Entonces tiene que haber una apropiación, una conciencia de esa aplicación, de esa solución, ¿sí? Y eso es lo más difícil de desarrollar, ¿sí? Hay mucha resistencia por parte de los empleados, sobre todo de los empleados tecnológicos, y de eso, digamos, creo que es algo que nosotros, las universidades, los docentes de las universidades, tenemos que empezar a generar en nuestros alumnos, ¿sí? Hay como una especie de nicho, ¿no? Y que se aferran, ¿sí? Nuestros graduados se aferran a esos nichos y son difíciles de integrar con otro tipo de funcionarios, otro tipo de personalidad, ¿sí? Y entonces, bueno, muchas veces rechazan soluciones externas o muchas veces boicotean la adopción de soluciones externas. Así que bueno, hay más que nada un problema social, ¿sí? Que hay que analizar caso por caso. ¿Sí? Hay que analizar caso por caso, ¿sí? Y bueno, el enfoque ese es precisamente tener en cuenta estos casos y no promover algo que sea de uso masivo por todas las ciudades. Muy bien, así te preguntan. En el marco de lo estudiado y aplicado, ¿se contempla a futuro la autoidentidad soberana? La verdad que no sé lo que significa la autoidentidad soberana. ¿Querés desmutearte, Erika, y nos contás de qué trata? Ya que sería interesante por ahí para todos, más cuando para Pablo justo no conocía el significado. Para mí resulta interesante, sí, me gustaría saber. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Erika. Hola, Erika. Sí, ¿qué tal? Sí, la autoidentidad soberana tiene que ver con el que cada uno pueda gestionar de una forma descentralizada una identidad propia y donde el control de la identidad esté en control de uno. Hay algunos proyectos que especialmente se están haciendo en España, donde se están haciendo aplicaciones y la idea es que los organismos no sean los que tengan replicada información innecesaria, sino que sea uno el que pueda darla en función a lo que, al organismo que lo solicite, ¿no? Eso están haciendo, o sea, se está viendo, esto se está viendo de a poco y se está planteando en el marco de la tecnología blockchain, ¿no? Para poder tener información descentralizada y segura. Bueno, creo que he escuchado algunos proyectos en ese sentido también en Portugal, ¿sí? Que han implementado, digamos, el hecho de que cada persona, en base a su propio celular, ¿sí? Ahí ya entramos digamos, estamos identificando en realidad los celulares y no las personas, pero bueno, es otra cosa, ¿sí? Cada persona, en base a su propio celular, tiene la posibilidad de dar la información que le parezca sobre su propia información, ¿sí? A el organismo público que corresponde. Entonces, por ejemplo, si esa persona se presenta en el hospital y esa persona quiere ser atendida, por supuesto que su ficha electrónica la puede ceder, ¿sí? A través de este tipo de aplicaciones, pero puede decidir, digamos, qué parte de esa ficha le va a dar al doctor para que la use en esa atención que está teniendo en ese momento, ¿sí? Sí, son, digamos, aspectos complementarios, yo diría,
al de una ciudad sostenible inteligente, ¿sí? Son aspectos de generación de una, digamos, llamémoslo así, identidad de la información, ¿sí? Y de un manejo propio de la identidad de la información, ¿sí? Que creo que tranquilamente se podrían complementar con esto. Pero bueno, también formarían parte del reconocimiento de los flujos de información. Bien, Pablo. Te iba a preguntar, una última pregunta, solamente era porque vos mencionabas el compromiso de la gente involucrada en cuanto a la ciudadanía, pero también mencionabas la importancia de los datos abiertos, de los municipios. Se requiere del compromiso de ambas partes. Sí, por supuesto. O sea, digamos, por un lado, la municipalidad tiene que ser responsable de la publicación de esos datos, tiene que ser responsable de la actualización de esos datos, de la integridad de esos datos, y, digamos, los habitantes, los que consumirían esos datos, ¿sí? Tienen que ser conscientes de que esos datos están presentes, ¿sí? Tienen que ser conscientes de que pueden usar esos datos en cualquier momento y que es su derecho acceder a esos datos, ¿sí? Incluso demandar, si alguno de esos datos no está presente o falta, demandar que sean publicados, ¿sí? Digamos, un portal de datos abiertos sin la conciencia ciudadana sirve de poco. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Creo que ya no. Bueno, les agradecemos a todos su presencia y le voy a ceder la palabra al ingeniero Roberto Sordano Lenenas, decano de la Facultad de Ingeniería, que está presente en la charla de hoy. Hola, Roberto. Gracias, María. Hola, Pablo. Un gusto escucharte. La verdad es que disfruté de la charla, disfruté Muchas gracias. de la presentación. Quería agradecerte en nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y en particular de nuestro grupo de Ciudades Inteligentes que está comenzando a trabajar en estos temas, comenzando a explorar estos temas, y la verdad es que es un tema que nos preocupa como institución de la ciudad de Mar del Plata en particular, y nos preocupa a título personal, tanto a los integrantes del grupo como a los integrantes del equipo de gestión. Creo que es un desafío importante para toda la ciudadanía y en particular para la academia. Así que tus palabras nos han ayudado a clarificar esto. Me quedo con algunos conceptos como de problema verdaderamente complejo, no queda duda después de escucharte, pero así como de complejo es el problema, así de apasionante es el desafío, y creo que es una excelente oportunidad para que la ciudadanía se alinee tras estos objetivos. Así que muchas gracias, Pablo, y a disposición desde ya, desde nuestra facultad. Bueno, gracias, Roberto. Y digamos, lo desafiante de esto es que por ahí, con pequeñas cosas que involucran pocos recursos, uno puede lograr muchos resultados, ¿sí? Entonces, es necesario ese reconocimiento, ¿no? de la visión global para poder llegar a esto, ¿sí? Y bueno, creo que el desarrollo de grupos de investigación, donde en cada situación se analicen particularmente los casos, y la participación de nosotros, las universidades, la academia en esto, es muy importante porque formamos una de las patas, ¿no? Y si esa pata no está, todo lo demás tampoco es posible.